a la casación que entra en vigencia el 9 de agosto con el Código Orgánico Integral Penal. Veamos lo que dice el artículo 357 del Código Orgánico Integral Penal. Es obligación de la Sala de la Corte Nacional corregir los errores que hemos cometido en la fundamentación del recurso. Porque ya vamos a hacer un análisis jurídico que el recurso de casación tiene como finalidad fundamental unificar la jurisprudencia, establecer el principio de igualdad de las partes procesales. Y estamos esperando, no sé si está aquí algún señor juez de la Corte Nacional de Justicia, pero estamos esperando con el mayor honor y respeto que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reúna, que establezca la jurisprudencia obligatoria que señala el artículo 185 de la Constitución de la República, para que se cumpla una de las finalidades del recurso de casación, que es unificar la jurisprudencia. Hay sentencias evidentemente contradictorias de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, por lo cual se hace imprescindible que de acuerdo, que dé cumplimiento al artículo 185 de la Constitución de la República, reunirse en el Pleno de la Corte Nacional y una vez de analizar la triple jurisprudencia que ha dictado ya la Sala de lo Penal, establezcan el estar decisis, la ratio decidendi, que todavía lamentablemente hasta ahora no la tenemos. Sin embargo, también tengo que reconocer que es difícil la función de juez de la Corte Nacional. Es mucho más fácil la función de asesor del señor doctor Carlos Chiriboga Zambrano. ¿Por qué? ¿Cuál es mi actuación en las audiencias de fundamentación de casación? Simplemente hacer un análisis, contradecir lo que acaba de decir el abogado de la parte acusadora, de la parte acusada. Y obviamente, cuando me toca la casación fiscal, ahí sí yo tengo que hacer el análisis jurídico sobre la casación. Y justamente les he enviado a mis compañeros fiscales un modelo de casación fiscal. Sin embargo, si esto es que el Código Orgánico Integral Penal no señala como requisito fundamental que en el escrito de fundamentación del recurso, del escrito en el cual yo te pongo el recurso de casación, se cumplan algunos requisitos fundamentales, como sí, vamos a hacer un análisis que sí se exige en el recurso de revisión, pero algunos señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, con bastante criterio jurídico, han manifestado que es fundamental que el recurrente cumpla con lo señalado en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, el principio de lealtad y buena fe procesal, de tal modo que en el escrito que presenta el recurso de casación, señale ya de manera exacta cuáles son las leyes que se violaron, cuáles son los artículos de la ley que se violó y cómo se violó esos artículos de la ley en la sentencia, para luego en la audiencia de fundamentación que lo haga de manera oral. Porque es lo más fácil del mundo, ¿no es cierto? Es decir, no estoy de acuerdo con su sentencia, señores jueces de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Provincial de Justicia, la respectiva provincia, e interpongo el recurso de casación, el cual le fundamentaré en la audiencia correspondiente. Eso no es procedente dentro de este nuevo ordenamiento jurídico del país. Por esa razón, para ser ahora abogado de casación, se requiere una serie de exigencias, de conocimientos de eminente jurídica. Entonces, es un recurso extraordinario porque solamente la Corte Nacional de Justicia es la única que puede conocer y resolver el recurso de casación. En cambio, el recurso de apelación, ustedes conocen que pueden conocer las 24 cortes provinciales, son de las 24 provincias. En cambio, el recurso de casación, por ser un recurso extraordinario y técnico, únicamente lo pueden conocer y resolver la Corte Nacional de Justicia. Sigamos con el análisis jurídico del artículo 656. Y me tengo un poco de problemas de la pista y además por los apuntes que he puesto aquí, está un poco confuso la redacción de este bicolio. Dice, el recurso de casación será de competencia de la Corte Nacional de Justicia y procederá contra las sentencias
cuando se haya violado la ley. Hagamos un análisis político. Si está aquí algún señor juez de la Corte Nacional, me disculpa. Pero hay falsas resoluciones contradictorias de la Corte Nacional de Justicia, especialmente cuando recién comenzaron a actuar, a dictar sus resoluciones. ¿En qué sentido? Tanto el Código Orgánico Integral Penal, que entra en vigencia el 9 de agosto de este año, como el artículo 349 del actual Código de Procedimiento Penal, cierra igual. Dice, cuando la sentencia se ve violada a la ley. Sin embargo, si ustedes revisan las sentencias que ha dictado la Corte Nacional, porque no hay una jurisprudencia hasta allá, no hay una sola sentencia de jurisprudencia. Recordemos que para que sea jurisprudencia, las resoluciones que dicta la Corte Nacional de Justicia tienen que reunirse el pleno del tribunal a fin de hacer un análisis jurídico conforme lo señala el artículo 185 de la Constitución. Todavía, en materia penal, no hay una sola sentencia de jurisprudencia en materia penal. Sin embargo, al comienzo de las funciones, se señaló de manera, para mí, yo soy un aprendiz de derecho penal, obviamente. Soy un aprendiz de derecho penal y reconozco públicamente. Mi materia es civil, con todos ustedes, algunas de ustedes han sido alumnos de la central. Pero indican que no existe la casación per saldo en nuestra legislación. De tal modo, no miento, hay resoluciones de la Sala de Penal de la actual Corte que dicen que si yo, José García Falconi, interpuse un recurso de casación de una sentencia del Tribunal de Garantías Penales, no procede porque yo tenía la obligación de interponer el recurso de apelación ante la Corte Provincial y solamente de la sentencia que dicta la Corte Provincial procede el recurso de casación, lo cual evidentemente no lo dice el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, no lo dice, compañeras y compañeros, el artículo 656 del COIP, no lo dice. O sea que en nuestra legislación existe la casación per saldo, porque la facultad de poner recurso de apelación es discrecional. Si yo quiero, ¿no es cierto? Si yo quiero, interpongo el recurso de apelación. Pero si yo considero lo oportuno y por una actividad de la justicia, puedo, en mi criterio personal, aclaro, en mi criterio personal, puedo yo interponer el recurso de casación per saldo, o sea, directamente de la sentencia que dictó el Tribunal de Garantías Penales. Son cuestiones que evidentemente producen dudas. Y hemos conversado con son los mejores juristas, sin la menor duda. Son los mejores juristas los que están en la Corte Nacional de Justicia. Ellos intervinieron en un concurso de méritos de oposición con veeduría ciudadana nacional e internacional. Yo llegué también a la Corte Suprema de Justicia, pero sin ningún concurso. Esa es la verdad. Y conversaba a ustedes el día lunes. Y yo fui uno de los beneficiados de la partidocracia por la amistad que tenía que tengo con el señor doctor Mariano Arcuz Rivera, como compañero, amigo. Pero por favor, este pedido de la manera comedida, reúnase el pleno de la Corte Nacional de Justicia y dilucide estos problemas, porque vamos a ver también otros problemas hay. ¿Cómo se cuenta el término para interponer el recurso de casación? Ahora ya está claro. Ahora ya está claro en el sentido de que se hay 5 días a partir del día siguiente de la notificación. Pero si ustedes revisan el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, había más confusión. ¿Cuándo y cómo se interpone qué término para interponer el recurso de casación? Sin duda alguna, era 5 días. Pero ¿cómo se cuenta el primer día? Entonces, contar el primer día desde el día en que se notificaba la sentencia. O sea que si hoy me notificaban, hoy es día jueves, tenía jueves, primer día, viernes, obviamente que son términos hábiles de recursos, lunes, martes y miércoles para interponerlas. ¿Y qué hacían algunos señores fiscales? Algunos señores fiscales interponían al sexto día, porque consideraban que el primer día no se contaban. No sé si lo hacían con buena fe o mala fe, no sé. Pero evidentemente, ¿no es cierto? Si hay alguna confusión, no puedo yo interponer el último día, interponer en el segundo, en el tercero, en el cuarto día. Más aún, si el escrito de recurso de casación no debe ser fundamentado, aun cuando, como recalco una vez más, ya están exigiendo los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia que es el escrito de casación no sea tan simple como lo es actualmente.
sino que cumplan con los parámetros fundamentales de fundamentación de un recurso. Entonces, hay este problema que tiene que dilucidar el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, o tiene que aclararlo. ¿Por qué consideran que no hay la casación per saltum? Que sí, obviamente que en otros países está señalado de manera taxativa que solamente de las sentencias de la Corte Provincial se puede interponer un recurso de casación. Pero se calca una vez más, en nuestro ordenamiento jurídico vigente, ni el que va a estar vigente a partir del 9 de agosto, se señala de manera expresa que solamente procede el recurso de casación de las sentencias de segunda instancia. No existe. Además, conforme ustedes conocen, el artículo 11 de la Constitución de la República establece cómo se interpretan los derechos. Y todos esos son justiciables, y no se puede exigir requisitos especiales para ejercer nuestros derechos. De tal modo que es fundamental, compañeros, amigos míos del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que se reúnan y diluciden si existe o no existe la casación per saltum, para que no haya estos problemas. Dice, cuando en la sentencia se hubiera violado la ley. O sea que, compañeras y compañeros, el recurso de casación es un enfrentamiento jurídico. La principal diligencia dentro de la casación, sin la menor duda, es la audiencia de fundamentación de recursos. Hay silencio. Hay problemas, obviamente, ¿no es cierto? Y estamos de familia, les confieso, que cuando el señor doctor Carlos Chiriboga, yo fui ya también asesor de la Fiscalía General en el anterior periodo, pero se me asignó a la Fiscalía de Pichincha, y obviamente ahí tuve grandes amigos como Vicente Alcocer, que está por aquí, mi amigo del alma, ¿no? Y que me ayuda a hacer los libros. Y apenas el doctor Chiriboga, el doctor Carlos Chiriboga Zambrano, se posicionó de fiscal general del Estado, solicitó inmediatamente que yo vuelva a la Fiscalía General del Estado, como esto que era el nombramiento, que es de libre emoción, por supuesto, ¿no? O sea, hasta cuando goce de la confianza del doctor Carlos Chiriboga, en el momento que no goce, me tengo que ir. Entonces, al comienzo, obviamente tenían que asistir a esta audiencia de fundamentación. Ahí decía yo, que quizás no venga el recurrente para poder evadir esa responsabilidad, ¿no? Obviamente ya estoy 2 años y medio, voy a cumplir 3 años en las audiencias de fundamentación, del recurso de casación y de revisión, y tengo, para ustedes no lo vean, y aquí está Juan Carlos, que es de mi jefe inmediato, tengo 3, no, mínimo 3 audiencias diarias, ¿no? 4, 5, un día tuve 6 audiencias, lo cual era una cosa bárbara. Entonces, tengo una ventaja en confianza. Tengo una ventaja que es que tengo 4 audiencias diarias. Generalmente, mínimo 3, 4 o 5 audiencias. Pero tengo también un problema, ¿no? Yo tengo que preparar las audiencias, pero me da Juan Carlos de Lara, me da 24 horas antes. Entonces, para mí también es duro, especialmente cuando me dan las casaciones fiscales. Pero, como le decía Juan Carlos, que estuvo aquí presente hace pocos minutos, me decía, para mí es una ventaja también, porque me pagan para aprender, y estoy aprendiendo. Y entonces, lo que estoy hablando es compartiendo los conocimientos con ustedes. Ustedes tienen una ventaja y una desventaja, abogados de libre ejercicio profesional. La ventaja de ustedes es que tienen 1 mes, 2 meses para preparar el recurso de casación y cobrar bien, porque cobren bien. Cobren bien, sean abogados de casación, no de comisaría, a $30, $6,000, no menos de $100 de una audiencia de fundamentación del recurso. Las desventajas, obviamente, ¿no? Con el mayor de los respetos y con el mayor de los respetos, por favor, veamos lo que dice la audiencia de juzgamiento. Tal vez esté equivocado yo, pero me desbaratan, porque yo no, la doctrina señala de manera expresa que la confrontación en casación es exclusivamente entre la sentencia y la ley. O sea que ustedes, compañeras y compañeros, tienen que hacer un análisis jurídico exclusivo entre la sentencia y la ley y casar. Recalco una vez más, con el mayor respeto, es rompan la sentencia. Ojo, la sentencia goza de cosa considerada formal y material. Ojo, los señores jueces, conforme voy a poner en conocimiento de ustedes unos pocos ejemplares que traje del
el rol del juez en el nuevo ordenamiento jurídico goza del principio de jurato vicuri. Son los máximos exponentes del ordenamiento jurídico. Conocen el derecho, no pueden equivocarse, pero obviamente son seres humanos que pueden equivocarse. Obviamente que vamos a ver en la segunda parte de la charla, si es que hay tiempo, si se equivocan, me pagan. Me pagan los años que me han pasado. Así sea equivocación de buena fe, ojo, así sea equivocación de buena fe, porque no se juzga en la ciudad objetiva la mala fe o el dolo, sino la existencia del daño. Me ocasionó un daño, me paga. Me paga el Estado, que después obviamente ejerce derecho de acción en contra del juez, del fiscal, del defensor público, del secretario, cualquier funcionario público. O sea que la sentencia y la ley destrocen a la sentencia. Entonces, para destrozar a la sentencia, tienen que saber más derecho que los señores jueces, ¿no es cierto? Por eso digo que es una iniciación a la hermenéutica jurídica. O sea que tienen que dominar la dogmática política que habrán analizado con el doctor Daniel García. Tienen que dominarles para romper a la sentencia y lucirse en la audiencia de fundamentación, romper a la sentencia, indicando los errores de derecho, no los errores de hecho. Ojo, los errores de derecho que han cometido no los fiscales, porque a veces el recurso de casación es un drama, es un drama. No sé, a mí me falta, yo ahora sí quiero a las audiencias, es un drama medio especial, porque yo tengo que estar, obviamente, 10 minutos antes de la hora, por obvias razones, no, me gusta escapar. El doctor Chihuahua, que es mi jefe, más que jefe, es un distinguido compañero y amigo, me llamaría la atención por lo menos. Además, el consejo si me multas, o tratar al mínimo invitado, como me destituye. Entonces, algún tiempo anticipado. Vayan con anticipación, consejo sano, vayan con anticipación. He visto, se declaró abandonado el recurso. Y en ese momento llega el abogado de la parte del recurso. Obviamente, que la mitad, o mucho más de la mitad de los recursos de casación, en primer lugar, se refieren a los sucesores. Y en segundo lugar, son de provincias. Y viajar de una provincia a la capital, y que me digan que el fiscal José García Falconi no concurrió a la audiencia, le más conociendo. O que me digan que el señor juez X de la sala de lo penal no concurrió a la audiencia. No puede ser. No, eso no puede pasar dentro del nuevo ordenamiento jurídico del país, tutela judicial efectiva e imparcial. Por eso votó, se recuerdan el día lunes, por eso votó el ciudadano ecuatoriano por esta nueva situación. Pues una nueva justicia. Es duro. Entonces, es verdad. Ya llegan los señores jueces. Yo llego también y veo, yo tengo que estar al lado derecho, ¿no es cierto? Tengo que estar al lado derecho, el fiscal está al lado derecho, el acusado está al lado izquierdo. Llego y veo que el puesto mío está ocupado. Está ocupado por un joven que está con un montón de libros y con sus asistentes. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora? ¿Cómo le digo? Digo, doctor, discúlpeme, usted es abogado también de la parte. No, señor, usted de la PSAO. Pues entonces mi doctor le corresponde sentarse al lado izquierdo del tribunal. Entonces, y obviamente, ¿no? O también hay abogados, sin duda alguna, ¿no? Aquí van unos medios tremendos, ¿no? Y también hay casos muy destacados, por supuesto, de señores jueces que dicen, señor abogado, usted no está preparado para ejercer el derecho de la defensa que tiene derecho a su cliente. Porque la Constitución de la República le garantiza no cualquier defensa, sino la mejor defensa. Y usted le está dando una mala defensa. Si suspende en este momento la audiencia de fundamentación del recurso, señora secretaria o señor secretario, tenga la bondad de poner esto en el acta, inmediatamente comunicar al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente. O también, usted, señor José García Falconi, no está
fundamentando de forma de vida, no está defendiendo de forma de vida a la sociedad ecuatoriana. Así que comunicación inmediatamente al doctor Carlos Quiroga Zambrano para que conozca este particular y también al Consejo de la Judicatura para su sanción correspondiente. Por esa razón, compañeras y compañeros, vayan a prepararse a la audiencia de casación. No es fácil, no es difícil tampoco, hay que ir preparado con conciencia, ¿no? O sea que hay que hacer un análisis jurídico, como decía la doctora de Loja, por Dios, no menos de 15 días de preparación para una audiencia de fundamentación, si lo van a hacer de manera responsable. Que cobre bien eso sí. Entonces, cuando la sentencia se hubiera violado la ley, y aquí viene una de las grandes interrogantes. ¿Qué ley? Entonces, a los señores jueces les digo, bueno, ¿qué ley? Ley penal, ley civil, ley administrativa. Entonces, dice, no, también tiene que ser aclarado por el tema de la Corte, ¿no? Dice, porque también la Constitución es ley, la ley suprema. Entonces, ¿qué ley? Toda clase de leyes, por perfecto, les digo, ya. Entonces, cuando van los señores abogados, se violó el reglamento ese de tránsito. Chuta, le digo, pero mi doctor, el código de procedimiento penal, también el código, oye, señala de manera expresa que es la violación de la ley. No dice la violación del reglamento, ni una resolución de la ley. Y obviamente, el artículo 1 del Código Civil señala la violación de la ley, y también me permito señalar que la opinión consultiva 001-13, no, perdón, sí, opinión consultiva, número 186 de la Corte Interamericana a la Ley, que es ley para poder interponer el recurso de casación. Y aquí viene, no, o sea, no es suficiente eso, sino que dice, violación de la ley en la sentencia por contravención expresa en su texto, por indebida aplicación o por errónea interpretación. O sea, que usted me tiene que señalar que la ley se violó, muy bien, la Constitución de la República, que artículo de la ley, muy bien, el artículo 76, que el número del artículo 76, el número 7, que letra del número 7, la letra A, y cómo se violó, cómo hubo el error de derecho en la sentencia, por contradicción expresa respecto. Ustedes que llegan en el correo electrónico, lo que les ha pasado, ¿no es cierto? Hay un pequeñísimo análisis, además, lo hago también en el trabajo que publiqué sobre la sesión al segundo de la no ha cambiado, sobre lo que es contradicción expresa del texto, sobre lo que es indebida aplicación y sobre el error de interpretación, que son conceptos diferentes. Pero, por favor, ¿no es cierto? A veces soy poco exigente con mis alumnos. No me van a interponer el recurso de casación por las tres causales, si las tres causales son diferentes, ¿no? Además, aclaro, nuevamente, soy una de las cosas que me gustaría aclarar con el mayor de los respetos. De repente hay alguna mala interpretación. Vengo como profesor universitario, no soy el portavoz oficial de la Fiscalía, por favor, no soy el portavoz, no tengo ninguna afiliación del doctor Carlos Quiroga soy estudioso de derecho, soy profesor universitario, y obviamente tengo libertad de clase y por esa razón estoy aquí. Además, les prometo, les juro por mi madre santa, por mi tío papá, que jamás he hecho una llamada telefónica del doctor Quiroga para decirme, hemos conversado, sí. Me parece que esto debe ser así. Son parámetros generales, especialmente sobre el delito de violación en los casos de 112.1 y sobre los casos del principio de interculturalidad del artículo 24 y 144. Me parece que debe tener estos parámetros, correcto. Usted es una entidad autónoma, independiente y es jerarquizada, correcto. Pero no estoy como portavoz de la Fiscalía General. Por favor, aclaro, este particular de repente hay alguna confusión. Entonces, tienen que señalar de manera exacta, si es por contradicción expresa en su texto, cuál debe aplicarse. Si es por libre aplicación, cómo debió aplicarse. Y si es error de interpretación, cómo debió interpretar el juzgador la sentencia. Entonces ahí tiene que tener un dominio del artículo 13 del Código. Ahí están las reglas de interpretación del Código, por favor. No sé si habrá alguna otra oportunidad con los señores fiscales, con los señores, los jueces están en un estatus superior al fiscal. Los fiscales son auxiliares de los señores jueces, los señores jueces son el nombre, el conocimiento político, correcto. Pero sí me gustaría de repente estar con los compañeros fiscales,
con los compañeros de abogados en el ejercicio profesional, en el colegio de abogados, en algún máster académico, hacer un análisis jurídico sobre cómo se interpreta la ley, ¿no? Y obviamente hay que tener un dominio del artículo 13 del código, hay que tener un dominio bárbaro, que no lo tengo, le digo, del artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala las reglas de la interpretación constitucional, la antinomia, la anomia, etcétera, etcétera. Ya es interesante que venga Ramiro Ávila, Santa María, para que nos converse todos estos particulares. Eso ya es gran hermenéutica jurídica. O que venga algún señor juez de la Corte Nacional de Justicia, que obviamente son los que conocen el principio de una nube y conocen el derecho, o a algún señor juez de la Corte Constitucional. Dice, ¿verdad? O sea que el anterior inciso, dice, también le da, por contrariedad expresamente a su texto, por haber hecho una indebida aplicación de ella o por haberse interpretado erróneamente. Los conceptos así muy resumidos están en el escrito, en los modelos de escrito que se les mandó en sus correos electrónicos. El segundo inciso que dice, no son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los hechos del caso concreto ni de nueva valoración de la prueba. A ver, el inciso segundo de este artículo 656 es casi igual al del inciso segundo del 649 del Código de Procedimiento Penal. Y eso es obvio. Porque explicar una vez más, el recurso de casación, antes que me olvide, hay algunos proyectos que distribuyeron gratuitamente en la Corte Nacional de Justicia, en las cuales hay estadísticas de recursos de casación y revisión en materia penal de las que son aceptados. La última estadística que tengo y que está a disposición de ustedes en el sexto piso en el despacho del doctor Jorge Bluca Senén, distinguido juez de la Corte Nacional, que está haciendo una labor extraordinaria en publicar revistas, la próxima, número 8, ya sale el día lunes, señala que menos del 6% de los recursos de casación son admitidos y menos del 1% de los recursos de elección, que ya vamos a ver a continuación. Aunque también me interesaría tener un paso de tiempo para hablar sobre la responsabilidad y cómo demandarle al Estado ecuatoriano por inadecuada acción de justicia, que estamos preocupados, tanto jueces como fiscales, por esa clase de demandas que se están proliferando ya en estos últimos tiempos. Dice, no son admisibles los bienes tenientes a valorar la prueba, porque es obvio, es lógico. La misión del juez de instancia, en atención al principio de inmediación, de concentración, de contradicción, al principio dispositivo, es sin duda alguna, él está en contacto, ¿no es cierto?, con las partes, con las pruebas. Él tiene la facultad y el deber y la obligación de valorar las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de acuerdo a la sana crítica y a las reglas de la experiencia. Además, debe motivar las resoluciones. Y hay un montón de resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, ya vamos a hacer, háganme de acuerdo, estoy olvidando las cosas, cuántas clases de resoluciones hay en materia de casación. Hay las estimatorias y las que declaran la nulidad. Y la tercera parte de los recursos en estos últimos tiempos es la última. Están declarando la nulidad de los procesos o por falta de motivación de los señores jueces, porque para ser juez ahora se necesitan conocimientos jurídicos, no como en mi tiempo, lo que yo llegué por amistad de un distinguido amigo. No, ahora es conocimientos jurídicos, y si no tienen conocimientos jurídicos no pueden ser jueces, principio de iura non incurie. Y si cometen 3 faltas de falta de motivación en un año, son destituidos inmediatamente por el Consejo de la Judicatura. Más aún, se cometen errores inexcusables. ¿Cómo pueden ser jueces? Por favor, ¿cómo pueden ser jueces? Personas que no han leído la Constitución de la República. ¿Cómo pueden ser jueces? Personas que no han leído la Gaceta Constitucional de la Corte Constitucional, las 3 sentencias con carácter vinculante. El caso Itulac, en la que señala, como se llama, cuáles son los requisitos de la procedibilidad de la acción de protección y la acción de protección. Por esa razón, el Consejo de la Judicatura ha sancionado a los jueces por error
inexcusable. Ha sancionado, 109, número 7, a fiscales por error inexcusable. Y también a defensores públicos. Además, como le digo, hay resultados objetivos y subjetivas que veremos en la próxima. Entonces, no se puede volver a valorar la prueba en el recurso de casación, porque no es tercera instancia. Además, la Corte Constitucional, la más alta, el más alto tribunal, extra poder, porque hay 5 funciones, ¿no? Esta es extra función dentro del neoconstitucionalismo, tiene el monopolio de la interpretación constitucional. Y nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir esas resoluciones de la Corte Constitucional. Algunas no me gustan personalmente, como ese principio de proporcionalidad. Pero ¿quién soy yo, no es cierto?, para no cumplirlas. Tengo que cumplir. Eso es seguridad jurídica. Eso es tutela judicial efectiva para que se recuerdan. Artículo 75. La última parte del 75, ¿qué dice? Cumplir las resoluciones de los jueces. Nos guste o no nos guste. Si no, ¿en qué país